Hermanito, muy buenos días. Dios nos bendiga a todos y seamos bienvenidos en este día sábado de mañana en la casa de Dios, para gozarnos ante la presencia de Dios y el mensaje que Jesucristo nos trae en esta mañana. Amén. Bien, hermano, entonces antes de abrir la palabra de Dios, vamos a preguntar algo. ¿Se me escucha bien, hermanito? No. Eso quería saber. Me parece que se le acabó la pila. Sí. Se acabó la pila. Pastor, estamos pensando justo cuando me toca predicar. Ahí sí. Ya, ahí sí. Bueno, vamos a ir regulando, hermano, el sonido, ¿ya? ¿Está bien ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, bueno, ahí sí. Gracias, mis queridos hermanos. Entonces, una vez solucionado esto, les voy a pedir un favor. Ustedes saben qué favor les voy a pedir. El hermanito ya levanta ese manito con el celular, justamente. Eso es lo que yo les quiero pedir, hermano, con respeto, ¿no? Con respeto, con cariño, ¿sí? Con el nombre de Cristo. Si fuere posible, mis hermanos, apagar nuestros celulares en estos momentos que son sagrados, donde nuestro Salvador Jesucristo nos quiere hablar, ¿no? Nos quiere hablar. Bien, y agradecerles en el nombre de Cristo vuestra buena disposición ante esta decisión. Gracias, hermano. Vamos ahora entonces a pedir la bendición de Cristo para su mensaje. Vamos a orar. Dios, nuestro Salvador Jesucristo, queremos reconocerte como nuestro único Dios. Amén. Nuestro único Salvador y Salvador de cada uno de nosotros y de toda la humanidad a través de todas las generaciones, eternamente, Señor. Te glorificamos, te honramos y adoramos tu nombre. Y en este momento pedimos tu bendición. Y también pedimos que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, con todo tu pueblo, ahora que estamos dispuestos a escuchar tu mensaje. Dios del cielo, inspíranos mediante el Espíritu Santo, porque queremos destinar todo nuestro ser, toda nuestra mente, a tu palabra, a tu mensaje, porque no queremos, Señor, de que nada nos distraiga, ninguna cosa intervenga en mi concentración y mi atención al mensaje que tú nos traes en esta mañana de sábado. Sí, Dios, queremos escucharte. Para ello también rogamos que seamos respetuosos y reverentes en tu casa, porque eso nos llevará a concentrarnos a tu palabra. Dios del cielo, muchas gracias por esto. Queremos oír tu voz y ahora nos ponemos humildemente en tus manos porque queremos depender completamente de ti. Seas tú quien nos hable, tú y únicamente tú quien nos hable en esta mañana. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos. Te lo agradecemos todo y pedimos en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén.
Hermanitos, yo los invito ahora a que abramos la palabra de Dios. Vamos a abrirla en el Antiguo Testamento, ubicando el libro de los jueces. Bien, libro de los jueces. Libro de los jueces, en el capítulo 19. Jueces capítulo 19, versículos 1, luego nos saltamos al versículo 22 al 30 y nos saltamos al capítulo 21 y versículo 25. Vamos a repetir. Jueces capítulo 19, versículo 1 y 22 al 30. Luego nos saltamos al capítulo 21, versículo 25. ¿Está bien? Okay. Claro, ¿cierto? Sí. Jueces 19, versos 1 y 22 al 30, y luego capítulo 21 de Jueces y versículo 25. Me acompañan en la lectura. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Versículo 22 al 30. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladla y haced con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre, es decir, el levita, tomando a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, es decir, el levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón
y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel, cada una de las partes. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y en el capítulo 21, verso 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué les parece el relato? ¿Qué les parece? Vamos a hablar un poco del libro de los jueces. Y nos vamos a ubicar en el tiempo, en la historia del pueblo de Dios. Y el libro de jueces, hermanos, el libro de jueces narra todos los acontecimientos que vivió el pueblo de Dios, todos los acontecimientos que vivió el pueblo de Israel, lógicamente posterior a la salida de Egipto y más inmediatamente posterior a la muerte de Moisés y a la muerte de Josué. Josué, sucesor de Moisés. Josué, un guerrero, que le fue el mandato de conquistar todo el territorio de la tierra prometida, donde fluían leche y miel. Y a partir de eso son los acontecimientos que narra el libro de los jueces. ¿Por qué el título de jueces? Porque el pueblo de Israel, aún en esos entonces, en estos entonces que se narran los acontecimientos del pueblo de Dios en este libro de los jueces, porque aún en aquellos días, aún estaba el gobierno de Dios sobre su pueblo, el gobierno de Dios. Y no estamos hablando, hermanos, de una democracia, no estamos hablando de una aristocracia o de una timocracia, no estamos hablando de una oligarquía, no estamos hablando de ningún tipo de esos gobiernos que son completamente humanos, sino que estamos hablando, mis queridos hermanos, del gobierno de Dios, es decir, de una teocracia. En esos términos estamos hablando. Aún el pueblo de Dios en estos días gozaba del gobierno de Dios, es decir, de una teocracia, gobierno de Dios. Sin embargo, al parecer el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tomó el gobierno de Dios muy a la ligera y digamos como nosotros lo vemos ahora en nuestra jerga chilena, esperando que los extranjeros nos comprendan, se tomaron el gobierno de Dios, es decir, la teocracia la tomaron y se la echaron al bolsillo. Es decir, no les interesó la teocracia, no les interesó el gobierno de Dios sobre ellos, porque ellos comenzaron a prevalecer sus propios intereses, comenzaron a darle más importancia a sus propios intereses, sus metas de la vida, sus objetivos de la vida, como individuales que eran, como familia a lo mejor que eran, como pueblo de Dios, si queremos mencionarlo, pero no tomaron en cuenta el gobierno de Dios, la teocracia. La desecharon y quisieron vivir como ellos querían vivir. La característica del pueblo de Dios en este contexto del libro de los jueces es
pecado, sigue siendo el pecado. Y por consiguiente, por el pecado, apostasía, idolatría. Así vivía el pueblo de Dios. Pecado, apostasía e idolatría. Nosotros sabemos lo que es apostasía. Es apartarse completamente, para comprenderlo bien, de Dios. Apartarse completamente de Dios. Apóstatas e idólatras el pueblo de Dios. Más encima, idólatras. Y es por eso que el pueblo de Dios padece muchas situaciones muy complejas. Si uno lee todo este libro de los jueces, el pueblo de Dios padece, hermano, muchas invasiones de los pueblos paganos. Muchas invasiones. Cuando el pueblo de Dios se veía afligido, entonces removía a Dios y clamaba a Dios por liberación de estos pueblos paganos que los masacraban y robaban todos sus materiales, todo su sustento de la vida. Cuando se veían en esas circunstancias, entonces clamaban a Dios y lloraban y oraban, y es ahí donde Dios levantaba un juez. Por eso el libro se llama Jueces. Levantaba un juez, es decir, alguien que llevara adelante el gobierno de Dios. Sí, que el pueblo de Dios se enderezara y caminara con Dios, caminara con Cristo. Una vez que Dios le solucionaba el problema, y una vez que el juez moría, volvía a lo mismo. Y así estuvieron durante años en este libro de los jueces, en el contexto del libro de los jueces. Es decir, subían, se encaminaban, pero pronto. Y hubo más tiempo de pecado, de apostasía e idolatría, que tiempos de teocracia. Es decir, que vivieran la teocracia, que vivieran el gobierno de Dios, que vivieran los caminos de Cristo. Fue lo mínimo, mayormente pecado, apostasía, idolatría. Una vez comprendido el contexto del tiempo en que ocurrieron esos acontecimientos, hermanos, vamos a definir algunos términos en relación al texto que nosotros hemos leído ahora, que es una mínima parte de lo que es el capítulo 19, 20 y 21. Vamos a ir y vamos a definir algunos términos para comprender más todavía qué es lo que ocurrió en estos versículos que acabamos de leer. Y vamos a definir al menos tres términos. Vamos a definir primero levita. ¿Qué es un levita? Porque aquí en capítulo 19, versículo 1 habla de un levita. Y dice, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Lo que es un levita. Yo creo que todos nosotros sabemos qué es lo que era un levita. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, en el éxodo, rumbo hacia la tierra prometida, y Aarón permitió que el pueblo hiciera un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte. Y hicieron ese becerro de oro y todos adoraban ahí, y después lo sorprendieron. Moisés bajó y sorprendió a todo el pueblo en adoración a este becerro de oro, e hizo un llamado: ¿quiénes están de parte de Dios? Y la única tribu que estuvo de parte de Dios, que dio un paso adelante, digámoslo así, que dio un paso adelante, fue la tribu de Leví. Entonces, ahí la promesa de Dios a esta tribu de Leví. Y dijo, esta tribu es la que va a servir, van a ser siervos míos. ¿A dónde? En el tabernáculo que se van a levantar, ¿cierto? Y luego, posteriormente, ese tabernáculo que llegó a ser el templo de Dios, donde residía, donde vivía Dios, en el centro de la ciudad, el templo de Dios.
todos los levitas iban a ser sacerdotes y algunos podían llegar a ser sumos sacerdotes, es decir, completamente siervos de Cristo, siervos de Dios, ministrando el templo, ministrando el tabernáculo. ¿Sí? Eso eran los levitas. Y aquí está hablando de un levita. Está hablando de un levita, es decir, de la tribu de Leví, que estaban destinados a servir a Cristo en el santuario. A servir a Cristo en el santuario. En el santuario, sirviéndolo ahí, con los sacrificios diarios, el corderito, la sangre. ¿Está bien, hermano? ¿Está claro lo que es un levita, entonces? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora vamos a ir al otro término para comprender bien esto. Ya nos quedó claro el contexto del libro de los jueces, nos quedó claro este término de levita y ahora vamos a ir al siguiente término, que es concubina. ¿Qué es lo que entendemos por concubina? ¿Qué es lo que comprendemos por concubina? Concubina, bueno, si uno va al diccionario, es una mujer que hace vida marital con un hombre, una vida ilícita, ¿no? Podemos decir, un hombre ya casado con una esposa y que está también con una concubina, una conviviente, digamos así. Y puede tener una o dos o tres convivientes, o una, dos o tres concubinas. Y el pensamiento hebreo, hermano, la palabra aquí es pilejesh, ¿no? Concubina. Era, digamos, la mujer o la conviviente inferior en el sistema de la poligamia hebrea. ¿Sí? Lamentablemente el pueblo hebreo vivía bajo un sistema de la poligamia, cosa que Dios nunca ha permitido, pero vivía bajo ese sistema de la poligamia, es decir, tener varias esposas. Había una esposa, esa era la esposa, que se casó con ella, pero tenía las concubinas, y ahí está la poligamia. Entonces podía tener una concubina, 2, 3, 4, 10 si quiere. Tenía concubinas. Estaba dentro del sistema de la poligamia. Y era una mujer inferior, ¿no? ¿Inferior a quién? A la esposa. Exactamente. Y los hijos de una concubina eran inferior, no tenían ningún derecho ante los hijos de la esposa de este hebreo. ¿Sí? Eso es concubina. Y este levita menciona aquí que tenía esta concubina. Es decir, el hombre tenía una esposa, pero también tenía esta concubina. Y aquí, al parecer, menciona en la Reina Valera, menciona de que la mujer le fue infiel, o bien esta concubina, pero no es así. La traducción está incorrecta, sino que la traducción correcta es que esta concubina se enojó con el levita. Esa es la mejor traducción. Se enojó con el levita y le dijo: hasta aquí nomás llegamos, no sabemos más allá el contexto de el tiempo anterior, cómo vivían ellos, cuáles eran los problemas, cuáles eran los conflictos, no lo especifica aquí, pero se enojó la concubina y dice: me voy a mi casa, me voy donde mi familia. Y estuvo alrededor meses ahí, ¿cierto? Meses, hasta que este levita pensó y reflexionó: voy a ir a buscarla. Sí. Y vamos a ir a definir otro último término, hermano, que sale en el versículo 25 del capítulo 21, donde dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como habíamos dicho, hermano, no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Lógicamente, nosotros hablamos de que el sistema de gobierno que vivía el pueblo de Dios, entre paréntesis o entre comillas, era teócrata, es decir, el gobierno de Dios.
La pureza del gobierno de Dios todavía estaba. Sin embargo, el pueblo de Israel rechazó esa teocracia, ese gobierno de Dios, y anhelaban, ¿cierto? Igual que los países o las naciones paganas, querían tener rey. Y cada uno hacía como bien le parecía. Por eso aquí el autor dice, en aquellos días no había rey, como desplazando, dándole ninguna importancia al gobierno teócrata, al gobierno de Cristo, al gobierno de Dios. No había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, podemos pensar como una anarquía, en otras palabras. No mandamiento, no ley, no ley. Cada uno hacía como bien le parecía. ¿Sí? Ahora sí vamos a ir a lo que dice el relato. Comprendiendo ya todas estas cosas, vamos a ir al relato. Este levita va a buscar a su concubina. La empezó a extrañar. Su concubina. ¿Qué le habrá dicho la esposa? No sabemos. Fue a buscarla. Lejos. Ahí dice a Belén de Judá. Allá. Y cuando llega a la casa lo recibe el suegro, ¿no? Lo recibe bien, se queda ahí, comiendo, durmiendo. Pasaron 5 días y seguía ahí, hasta que un día dijo, me voy nomás, definitivamente. Me voy, porque el suegro le decía, quédate, ¿no? Quédate, come conmigo, si vamos, nos bebamos. Y cuando ya hayamos servido la comida y hayamos bebido, te vas. Claro, llegaba la noche, y le decía, llegó la noche, quédate. Y se quedó ahí, ¿no? Hasta que un día dice, no, yo me voy, ¿no? Y se lleva a la concubina. Y pasan a Gabá, que era un lugar de la tribu de los benjamitas, de Benjamín. Y aquí vamos a ir al versículo 22 al 30 y vamos a explicar esto. La costumbre hebrea era que llegaban a la raza, llegaron ellos a la raza con su concubina y sus siervos y sus mulas, con todas las cosas. Llegaban a la plaza, se sentaron y pasó un anciano y los vio, y la costumbre hebrea era que aquel primero que veía a otro hebreo ahí en la plaza, estaba obligado a llevarlo a su casa y hospedarlo y brindarles todas las atenciones, ¿cierto? A esa visita que llevaba. Y fueron a su casa y ahí le dio alimento para los animales, le dio alimento a ellos, a su concubina, a su siervo, a él mismo. Bebieron, se pusieron gozosos, alegres, ¿no? Pero de repente, no sabemos la hora de la noche, quizás altas horas de la noche, donde interrumpen ruidos, interrumpen golpes en la puerta, en las ventanas, y empezaron a escuchar gritos. Y los gritos eran de muchos hombres que estaban fuera de la casa. No dice cuántos, habían muchos hombres que gritaban y le decían: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Así le gritaban muchos hombres gabaonitas de la tribu de Benjamín. Saca al hombre que está en tu casa para que nosotros lo conozcamos. Y le gritaban y golpeaban la puerta y quizás hasta piedras tiraban amenazantes. Y este término es importante. Yo creo que todos nosotros sabemos este término bíblico. En el Antiguo Testamento, sobre todo, dice para que le conozcamos. Se agotó la batería también. Hermanito, me van a entender. Ahora voy a hablar con mi propia voz. Espero que no suene desgaste y puedan escucharme. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Bien. Entonces, hermano, yo creo que todos nosotros sabemos el significado de
para que le conozcamos. ¿Cuál era la idea ahí? Para que le conozcamos. ¿Qué es lo que buscaban estos hombres? ¿Qué es lo que querían estos hombres gabaonitas? Le decían al dueño de casa, sácalo, porque nosotros queremos conocerlo. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Aquí habían prácticas homosexuales. Habían prácticas homosexuales. Ellos querían conocer a ese hombre que estaba hospedando ahí, este anciano. Y el anciano, con esa calidad de anfitrión en su casa y con ese honor que tenía de haber recibido esta familia, al levita y a su concubina y a su siervo, con sus animales, se levanta, que era un honor para él, y le dicen, no hagan tal cosa, no hagan cosa tan mala como esta, no hagan cosa tan infame como esta. Y le dice, aquí yo tengo a una doncella, a una virgen que es mi hija, y también está la concubina de este hombre, y hagan con ella lo que quieran, pero no hagan esto con quien yo hospedo en esta noche. No hagan tal cosa con este levita que es mi invitado. Por favor, no hagan tal cosa. Las prácticas homosexuales. Y aquí se junta, hermano, cada uno hacía como bien quería, como bien le parecía. Hacían lo que querían. No estaban de acuerdo con los preceptos de Cristo. No estaban de acuerdo con los mandamientos de Cristo, con los estatutos de Cristo, del Dios del universo. No, nada, totalmente fuera de ese contexto. Querían vivir en plena apostasía y en plena idolatría como ellos querían vivir. Las prácticas homosexuales. Y en el siguiente versículo 24, le dice, he aquí mi hija y la concubina de él. Haced con ellas como usted les parezca. Parece que estos hombres no quisieron hacerle caso y estaban dispuestos a derribar la puerta y sacar a este hombre. Y hacer lo que ellos querían hacer con este levita. Pero antes que ocurriera eso, ante toda esa acechanza de estos hombres malvados, infames, ¿qué es lo que hace el levita aquí? Fíjense lo que hace el levita aquí. Más aquellos hombres no le quisieron oír a este anciano, al dueño de casa. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, es decir, refiriéndose al levita, tomando, y aquí, hermano, yo creo que es importante mencionar esto para que se entienda mejor. Aquí la palabra tomando es la palabra hazak, esa es la palabra hebrea que usa el escritor de este libro. Hazak. Y la traducción no es tomando exactamente, sino que es tomándola por la fuerza. Ese es el verdadero significado, hermano. Hazak, tomándola por la fuerza. Yo me imagino en esa escena, mi mente quiere, formando esa escena, este levita toma, la toma, y ella se niega y empieza los forcejeos, hermano. Comienza la oposición de esta concubina a que su amo, a que el levita la saque y la entregue a estos hombres malvados. Se produce hasta una pelea ahí, y hasta que la fuerza, quizá la toma del pelo, la golpea para que se tranquilice, le rompe las ropas hasta que logra sacarla y la tira, y cierra la puerta y le echa pestillo, pone el madero ahí y cierran todas las ventanas.
parece que les agradó. Les agradó esta mujer concubina. Hicieron lo que quisieron durante toda la noche con esta mujer concubina. Imaginarse, hermano, todo lo que hicieron con esta mujer. Estos hombres malvados, estos hombres infames, prácticas homosexuales. Para imaginar, hermano, todo lo que hicieron con esta mujer. No era un hombre, eran varios, eran muchos. Quizás 10, 15, quizás 20, quizás 30. No dice la cifra exacta, eran muchos hombres. Y cuando ya está despuntando el alba, ¿no? La luz del alba, empiezan a asomar los primeros rayos de luz. Estos hombres desaparecen, porque no querían ser descubiertos, no querían ser identificados, desaparecieron y la abandonaron ahí. Y en las condiciones que estaba, no sabemos si se logró ponerse de pie, ¿no? Quizá arrastrándose logró llegar a la puerta en busca de su amo, en busca de su hombre, en busca de este levita, quizá buscando a lo mejor aún a esas alturas, quizá buscando el apoyo y la defensa de este levita. Y llega a la puerta de la casa y en el umbral ella estira su mano y ahí queda. Y se levanta el levita, lo más tranquilo, y dice: levántate, vámonos. Levántate, vámonos. Y la concubina no escuchó. Lógicamente no escuchó, mis queridos hermanos, porque estaba muerta. Ahí falleció, ahí murió, buscando el apoyo y la ayuda, aún en esa instancia, de su hombre, del levita, del siervo de Dios, de este sacerdote, de la línea sacerdotal de Dios. Y ahí murió. Y más encima, este levita, este hombre infame por lo demás, le dice: levántate, vámonos, como que aquí no hubiese sucedido nada. Y la echa a su asno, colgando, y llega al lugar de su origen, llega a su casa. Y allí el relato nos menciona que él hace ejercicio de un acto más lamentable todavía, o bien tan lamentable como el acto que hizo al entregar a la fuerza, con la fuerza, y quizás golpeándola también, entregar su concubina en manos de todos esos hombres. La descuartiza con una sierra, lo más probable. Aquí dice un cuchillo. Yo creo que en una sierra o un machete grande, y la destroza, la descuartiza y la deja en 12 partes y la empieza a repartir quizá a cada una de las tribus de Israel, una parte a cada una, y cada uno recibe una parte. Una tribu recibe una mano, un semibrazo, o una pierna, un pie, otros reciben la cabeza, no sé, hermano. Y eso fue lo que sucedió. Todo aquel que veía eso decía: nunca habíamos visto tal cosa acá en Israel. Nunca habíamos visto tal acontecimiento aquí en Israel.
y se admiraban de lo ocurrido. Y comenzó el odio, comenzó el rencor, comenzó la ira, la rabia, porque aparece este hombre levita en un estado mojigato, en un estado, ¿cómo es la palabra, hermano? Como víctima, ahí está, esa es la palabra, como víctima de todos los acontecimientos. Él es la víctima de todo lo ocurrido. Mire, nosotros pasamos ahí a Gabaón, lugar de los benjamitas, y quisieron entrar unos hombres y mataron a mi concubina. Ese fue el cuento. Esa es la versión de él. ¿Está correcta esa versión? ¿Está correcta ante los hechos verdaderamente ocurridos según el relato de la Sagrada Escritura? ¿Está correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Está correcto lo que dice este levita? Él cuenta su versión. Y esta versión le cuenta todas las tribus ahí de Israel. Lógicamente, a los benjamitas no. A la tribu de Benjamín no. Para el resto sí. A todo Israel. Le transmite su cuento, su versión, su historia. Pero lo más lamentable acá también, otra cosa lamentable, mejor dicho, tan lamentable como la actitud de este levita, de esas dos actitudes de este levita, primero por haber entregado a su concubina de esa manera cobarde, ¿no? ¿Cierto? Y luego de haber contado su cuento, sus mentiras, su historia, ¿no? De esa manera, como los hechos que no ocurrieron, ¿sí? No fue así. Y el otro hecho tan lamentable es el pueblo de Israel, que escuchó a este levita su historia, su cuento, su mentira, pero no escucha la otra parte. ¿Por qué no fueron a escuchar la parte del anciano, del dueño de casa? ¿Por qué no fueron e investigaron qué es lo que dice la otra parte? Pero uno de los problemas más grandes de nosotros los seres humanos es que tendemos a escuchar a una parte, y muchas veces esa parte que nos conviene escuchar, y no escuchamos la otra parte. No queremos escuchar la otra parte. Es lamentable. El pueblo de Israel eso hizo. Y aplicando una justicia injusta. Porque esa no es justicia, es injusticia. Porque la justicia de Dios es extraordinaria y maravillosa y perfecta. Pero la justicia de los hombres es injusticia, infame y podrida. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Qué pena. Y aquí vemos las características de este levita. Primero, lejos de Cristo. Muy lejos de Cristo. Y que vivía como todo el pueblo de Israel. Ausente Cristo en su vida. Ausente Dios. Y vivir el pecado, la pecaminosidad, vivir la idolatría, vivir la apostasía y vivir como ellos querían vivir, ¿no? Vivir como ellos querían vivir. No a Dios. No a su gobierno. No a la teocracia. Y sí a la anarquía. Vivir como yo quiero, sin ley, sin mandato, sin mandamiento, sin nada. Vivir como yo quiero vivir. Y es por eso que este hombre levita, las características son sin Dios, sin Cristo. Cristo, lo más extraordinario para el ser humano. Sin Dios, sin Cristo. Luego, cobardía.
y mentiroso. Sin Cristo, cobardía, mentiroso, porque contó lo que no era, no mostró su cobardía. Él no dijo que la tomó por la fuerza, la golpeó, la manzana rió, le rompió las ropas, la maltrató y la tiró afuera a su suerte. Hagan lo que quieran. Yo me salvo. Yo me salvo. La plena cobardía de este levita. Sin ningún indicio de ser un levita. Sin ninguna autoridad de su alcurnia como un levita. Nada, cero. Sin Dios, sin Cristo. Cobarde y luego mentiroso. Mentiroso. Esa es la gran historia. Esa es la historia que nos narra aquí Cristo, tal como fue, sin mentiras, tal como es. Así nos narra Dios, de este hombre infame como es este levita, y del estado espiritual del pueblo de Dios, infame estado espiritual del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vivimos nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que aprendemos de todas estas cosas? Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo un siglo. Estamos viviendo un siglo, hermano, donde la teocracia está cada vez más lejos. La teocracia, el gobierno de Dios en su pueblo, por lo menos, en su pueblo, en esta tierra, en este siglo XXI, ya eso como que se diluye, porque hasta el pueblo de Dios se está identificando con la manera de vivir de la sociedad en general, la sociedad en general del mundo. Vemos caos políticos, vemos caos sociales, vemos caos sociológicos, vemos caos también espirituales en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, donde parece que el escepticismo se está apoderando de las sociedades humanas. No Dios, no Cristo. Y he querido y estoy queriendo vivir como yo quiero vivir, como a mí me conviene vivir, pero no en base a lo que nos dice la Sagrada Escritura. No queremos, no aceptamos eso. ¿Qué es lo que queremos? Al fin y al cabo, queremos vivir como vive la sociedad en general ahora, con sus propios propósitos, con su manera de entretenerse, con su manera de ver las cosas, con sus propios criterios, con sus objetivos, con sus metas como personas. ¿Cómo queremos vivir en relación a... Queremos vivir como yo quiero vivir, o quiero vivir conforme a Cristo, a como me dice Cristo, que es lo que quiero. Y lamentablemente, hermanos, muchos, aún del pueblo de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo las verdades de Cristo, quieren seguir viviendo como ellos quieren vivir. ¿Y por qué no decirlo? Hasta apostasías vemos, y hasta una negación, ¿cierto?, totalmente de los principios y preceptos de Dios, porque los desechamos y queremos tomar mis principios y mis preceptos, mi manera de ver la vida, mi manera de ver el mundo como yo quiero vivir. Y ante el llamado de Cristo hay negación,
no queremos entregar nuestra vida a Cristo. Como este levita no quiso. Y es por eso que es un cobarde, un mentiroso y sin Cristo. ¿Por qué hay tanta cobardía en entregar nuestra vida a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos transformamos en mentirosos e inventamos excusas para no vivir conforme a Cristo? Inventamos cosas, mentimos a destajo, mentimos y somos cobardes. ¡Qué cobardía! Jesucristo no quiere esto para el pueblo de Dios. Jesucristo no quiere esto para su pueblo. Y que sabemos que en el tiempo del fin su pueblo es pequeñito, es ínfimo en comparación al mundo entero y al mundo entero como quiere vivir. Y quizás hasta la misma anarquía como acá. No ley, no mandato, no nada. Viviendo como cada uno quiere hacer como quiere hacer. Jesucristo extiende este llamado en primer lugar a su pueblo y luego al mundo. Ven, es mi gobierno. Quiero gobernar tu vida, quiero gobernar a mi pueblo, quiero gobernar al mundo, con mis preceptos, con mis estatutos, con mis leyes, con mi amor y con mi misericordia. Eso quiero para mi pueblo, y eso quiero para ti, para mí. Nos dice Cristo, la voz de Cristo para nosotros, para que luego no nos transformemos en simples y miserables cobardes y mentirosos. Seamos valientes y entreguemos nuestra vida a Cristo, conforme a Cristo. Seamos valientes y no cobardes, y seamos veraces y no mentirosos. Basta de cobardía, basta de mentiras. Seamos valientes y veraces y entreguemos nuestra vida a Cristo. Ver esta experiencia de este levita, qué lamentable. Y cómo trató a esta concubina, qué lamentable. Y cómo le mintió a todo el pueblo, qué lamentable. Y cómo el pueblo le creyó, qué lamentable, sin escuchar la otra versión. Qué lamentable la apostasía, la idolatría, qué lamentable la cobardía y la mentira. Pero digno de reconocimiento, la verdad, la valentía en Cristo. Cristo nos llama a todos para vivir su reino, para vivir su teocracia, para vivir con valentía y con verdad en mi corazón. Porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es para vida eterna. ¿Quieres tú esto? ¿Lo quieres de verdad? Hoy. ¿Lo quieres? ¿Sí? Amén. Que así sea. Porque Cristo nos llama a su reino eterno, a su teocracia. Así sea. Amén. Amén.